¿Qué tal? Bueno, vamos a revisar este problema. Vamos a tratar de resolverlo. El problema nos dice: se desea concentrar una solución acuosa de cloruro de sodio al 7% al 29% en masa en un evaporador de simple efecto con la información proporcionada en el diagrama. Calcule A, el calor que debe de suministrar al evaporador si no existen pérdidas de energía, y B, la masa de agua de enfriamiento necesaria para condensar el vapor de agua si éste opera adiabáticamente. Entonces nosotros tenemos aquí un sistema de evaporación en un solo efecto, o sea, solamente un evaporador y un condensador. Entonces lo que vamos a utilizar, o lo que vamos a hacer aquí, es que en esta parte nosotros tenemos entrada. En la corriente número 1 nosotros vamos a tener una entrada que vamos a llamar M1 de 100 kilogramos por hora. Entonces tenemos 100 kilogramos por hora que están entrando aquí de una solución de cloruro de sodio al 7%, de agua al 93% y una temperatura de 26 grados centígrados. Aquí nos dan el CP. El CP de esta mezcla es de 0.9 calorías por gramo grado centígrado, o 0.9 kilocalorías por kilogramo grado centígrado, sería lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es que se le va a aplicar calor y una parte se va a evaporar, o sea que la parte de acá arriba, en la parte de acá arriba va a salir pura agua, y aquí va a salir en la corriente número 3 va a salir la solución concentrada. No sabemos qué masa, porque no hemos hecho tampoco el balance de masa, pero sí sabemos que la concentración debe de incrementar al 29%. La concentración en peso del cloruro de sodio debe de incrementar al 29%, y por lo tanto el agua sería el 61%. Aquí vemos que la temperatura va a ser 70 grados centígrados y el CP de esta mezcla va a disminuir un poco, va a ser de 0.8 calorías por gramo grado centígrado. 0.8 o 0.87 me parece. Sí, 0.87. Luego, por ejemplo, acá, como les decía, se va a separar en una solución concentrada y una solución donde va a ser puro vapor. En este caso no estamos trabajando a la presión atmosférica. Los evaporadores no trabajan a la presión atmosférica, trabajan a presiones diferentes. En este caso el evaporador trabaja a 31.16 kilopascales. Eso quiere decir que en este caso 31.6 kilopascales, nosotros debemos de encontrar a qué temperatura hierve el agua a esa presión. Una pista es que, bueno, casi por lo regular las salidas que tenemos aquí van a estar en equilibrio con lo que salga aquí en el evaporador. Por lo tanto, me doy una idea de que serían 70 grados centígrados. O sea, esto va a salir a 70 grados centígrados y 31.16 kilopascales de presión, y aquí arriba también van a salir a 70 grados centígrados y 31.16 kilopascales de presión. Una vez que ya tenemos, o sea, podemos hacer el balance y podemos calcular que aquí va a salir pura agua, vapor de agua. Entonces va a pasar por un condensador. Lo que va a hacer el condensador es que le vamos a agregar una corriente de agua, pero esa agua va a estar a 25 grados centígrados y va a incrementarse hasta 38 grados centígrados. Entonces le vamos a quitar calor a este vapor y por lo tanto este vapor se va a condensar. ¿Sí? Se condensaría, y de 70 grados centígrados que va a salir aquí, va a salir a 58 grados centígrados. ¿Ok? Entonces nos preguntan cuánto calor le vamos a agregar aquí al evaporador y cuánto calor vamos a pues extraer para que salga a 58 grados centígrados. Ok, entonces, bueno, este es un proceso de evaporación en un solo efecto. Entonces ya sabemos que nosotros vamos a tener, bueno, voy a ponerle aquí solución. No lo conecté, no sé, no está funcionando. Creo que no está bien puesto. Ya está. Ok, entonces, bueno, vamos a poner aquí solución.
solución. Entonces tenemos que M1, la cantidad de masa 1, van a ser 100 kilogramos por hora. Es nuestra base de cálculo. Ok, entonces con eso nosotros podemos hacer el balance de masa global, en este caso en el evaporador, ¿sí? Vamos a saber que la corriente M1 va a ser igual a la corriente M2, esta de aquí, más la salida M3, más M3, ok. Entonces este sería el balance de masa general. Y el balance de masa por componente, lo podemos calcular para el cloruro de sodio, para poder calcular las corrientes M2 y M3. En este caso primero hago la del cloruro de sodio, ya que solamente sale de la corriente 1 y la corriente 2, la corriente 3, perdón. Entonces la corriente 2 se elimina y por lo tanto puedo calcular la corriente 3. Entonces aquí por ejemplo tenemos voy a ponerle W del cloruro de sodio, o sea el porcentaje de cloruro de sodio por M1, W1 de cloruro de sodio por M1. Bueno, no, siento que es mucho. Al cloruro de sodio nada más le voy a poner Na. Entonces X1 de N, no, XNA1 le voy a poner. XNA1 por M1 va a ser igual a XNA3 por... Bueno, si quieren lo hago todo. Pongo todas las corrientes. XNA2 por M2 más XNA3 por M3. Sin embargo, este es igual con 0, dado que esta corriente de acá arriba solamente va a estar saliendo agua pura, por lo tanto no va a salir cloruro de sodio. Entonces tendríamos de que XNA1 por M1 va a ser igual a XNA3 por M3, y ya sé cuánto va a salir aquí, va a salir el 29%. Entonces por lo tanto M3 va a ser igual a XNA1 por M1 sobre de XNA3, ok. Entonces M3 va a ser igual a, aquí está saliendo un 7%, entonces serían 0.07% entre de 0.29 por M1, que serían 100. Entonces aquí ya tenían las unidades, esto sería en kilogramos por hora, ¿sí? Porque los 100 son kilogramos por hora. Entonces, bueno, pues yo lo que haría sería dividir. Entonces divido 0.07 entre de 0.29 y lo multiplico por 100. Entonces aquí le debo de poner un... Entonces esto sería 24.138. Entonces M3 es 24.138, que serían kilogramos por hora. Y ya con el balance por balance general ya puedo sacar M2. Entonces del balance general del balance de masa general, nosotros podemos decir que M2 va a ser igual a M1 menos M3. Entonces M2 va a ser igual a 100 menos 24.138. entonces M2 me va a salir igual a, entonces a ver, serían 100 menos 24.138 sería igual a 75.862. 75.862, que serían kilogramos por hora.
y ahí tengo la cantidad de masa M1 y M2. Ok, entonces eso es importante porque después los voy a utilizar. Ajá, entonces voy a acomodarlos por acá. Esto lo acomodaría por acá y esto lo voy a acomodar por acá. Ajá. Entonces ya tengo esa parte de la solución, ¿sí? ¿Por qué me interesan? Porque pues voy a utilizar esas cantidades para calcular el calor necesario. Bueno, ¿cómo calculo el calor necesario? Tengo que hacer un balance de energía. Entonces el balance de energía lo hacemos primero a la corriente, al evaporador, al primer equipo, que sería este, y este sería el condensador. Entonces el evaporador nos dice que tengo entradas de energía. Esas entradas de energía las voy a llamar E1, de la corriente E1, y eso van a ser igual a la energía de salida, que sería bueno, esa es una cantidad de energía que está entrando, pero también yo voy a estar alimentando una cantidad de energía aquí que voy a denominar QS. Entonces esa cantidad de energía va a ser igual a QS, y eso va a ser igual a las salidas de energía, que sería la salida de energía 2 más la energía de salida en la corriente número 3. Ok, entonces más pérdidas de energía, que serían Q pérdidas, pero ya sabemos que el problema nos dice que esto es igual con 0, entonces no lo tomamos en cuenta. Y bueno, pues a final de cuentas nosotros podemos decir que debemos determinar QS, o sea, la cantidad de calor que vamos a agregar para que ocurra esta evaporación. Entonces QS va a ser igual a E2 más E3 menos E1. Eso es lo que sería la cantidad de energía que voy a necesitar, y ya sabemos que lo puedo dividir en masa 2 por entalpía 2 más masa 3 por entalpía 3 menos masa 1 por entalpía 1, y esto sería QS. Ya tengo masa 2, ¿sí? Ya sé cuánto es la masa 2, ya la calculé. Ya sé cuánto es la masa 3 y el problema me dio la masa 1. O sea, lo que necesitaría calcular serían las entalpías. Bueno, dice bla 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 bla. Seguimos. Nada más que aquí en este problema, bueno, se me olvidó mencionarles que la temperatura de referencia a la cual vamos a estar trabajando van a ser 26 grados centígrados. ¿Por qué? Porque así lo trabaja el problema. Independientemente de que si ustedes hubieran utilizado 0 grados centígrados, también les puede salir. Nosotros vamos a tomar como entalpía de referencia, o como temperatura de referencia, T de referencia igual a 26 grados centígrados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué, y esto es por el cálculo de la entalpía 1. La entalpía 1 nosotros sabemos que en este caso va a ser un líquido, ¿sí? Porque está a 26 grados centígrados y porque tiene un 7% de sales, ¿no? Nos dan el CP, entonces quiere decir que es un líquido comprimido, ¿sí? O un líquido frío. Lo que vamos a hacer es que tendremos el CP del líquido multiplicado por la temperatura menos la temperatura de referencia, pero ahí la temperatura y la temperatura de referencia son iguales, entonces H1 va a ser igual a 0.9 kilocalorías sobre de kilogramo grado centígrado multiplicado por la temperatura de entrada, que sería 26 grados centígrados, menos la temperatura de referencia, que en este caso la temperatura de referencia de este proceso va a ser igual a 26 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, esto es igual con 0 y todo el elemento de entalpía de entalpía 1 es igual con 0. Entonces, nosotros partimos de 26 grados centígrados. ¿Ok? Les tiene que salir lo mismo si hacen la entalpía para 0 grados centígrados. Nada más que
tienen que hacer una mayor cantidad de cálculos. Entonces, bueno, ya tenemos la entalpía 1, tendríamos que calcular la entalpía 2. La entalpía de esto, ¿qué sería esto? Pues sabemos que del evaporador va a salir vapor saturado. Entonces, para el vapor saturado, la entalpía la podemos calcular como el Cp de la corriente, Cp de líquido, por la temperatura menos la temperatura de referencia, más el calor latente de vaporización, ¿sí? Porque esto es vapor saturado. Ok, entonces tenemos H2 va a ser igual a, el Cp va a cambiar porque en este caso, bueno, el Cp en este caso sería de 1, de esta misma corriente no cambia sus propiedades porque sigue siendo vapor, ¿sí? Entonces en este caso sería una kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Entonces la temperatura, les había yo comentado que en este caso la temperatura no va a ser 100 grados centígrados porque el evaporador no trabaja a 101.325 pascales, sino trabaja a 31. Entonces va a ser un poco menor la temperatura de ebullición. Entonces, ¿cómo puedo saber exactamente qué temperatura es? Pues lo que voy a hacer es irme a unas tablas, ¿sí? Estas tablas son tablas de vapor saturado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a buscar la presión, y con la presión, por ejemplo, aquí está la presión en kilopascales, y con la presión puedo calcular la temperatura a la cual va a hervir el agua. Entonces aquí tengo que la presión va a ser igual a 31.16. Entonces a esa presión el agua hierve a 70 grados centígrados, o la temperatura de saturación es 70 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, la temperatura de esta corriente es 70 grados centígrados. Entonces eso nos sirve para los cálculos, dado que necesitamos la temperatura de la corriente, que serían 70 grados centígrados, menos la temperatura de referencia, que serían 26, y eso serían grados centígrados, más el calor latente de vaporización. Otra vez tenemos que recurrir a las tablas de vapor saturado, y si se dan cuenta tenemos presión, temperatura en Kelvin y temperatura en grados centígrados, pero de este otro lado tenemos del lambda B, que es el calor latente de vaporización. Entonces el calor latente de vaporización sería igual a 2334. Serían 2334 más 2334, voy a ponerlo por aquí, 2334 kilojoules sobre de kilogramo. Son las unidades que manejan. Yo las quiero pasar a kilocalorías sobre de kilogramo. ¿Cómo hago eso? Pues debo de utilizar una tabla de conversiones. O buscar directamente el valor de conversión, ¿sí? Aquí puedo ponerlo y puedo decir convertir a kilocalorías. Entonces un kilojoule es igual a 0.239 kilocalorías. Entonces aquí ya tengo el factor de conversión. Un kilojoule es igual a 0.239 kilocalorías. Entonces esto va a ser igual a serían 2, 3, 3, 4 por 0.239. Entonces esto sería igual a 557.82.
557.82.6 le voy a poner. Y entonces esto es lo que tendría que sustituir aquí, 557.82.6. ese sería el valor que voy a sustituir ahí. Entonces ya no voy a utilizar estas tablas, las dejo aquí por un momento y hago estas operaciones. Serían 70 menos 26 más 557.826. Entonces serían 601.826. 601.826, que serían kilocalorías por cada kilogramo. Ya los grados centígrados ya se van, ¿sí? Porque ese es kilojoule sobre de kilogramo, y este resultado me quedaría en kilocalorías sobre de kilogramo. Esas son las unidades que va a manejar. Entonces H2 en general entonces va a ser igual a ya sé, 601 61 le puse. Entonces serían 601 punto y tantos. Ok, ya tengo ese valor. Lo que me faltaría sería calcular H3. Entonces H3 va a ser igual a ¿qué sería H3? Es un líquido con cloruro de sodio. Entonces tengo el CP, que es de 0.87 calorías gramos grados centígrados. Entonces como es un líquido frío, serían 0.87 kilocalorías sobre de kilogramo grado centígrado multiplicado por la diferencia de temperaturas. Ya sé que esto también está en 70 grados centígrados menos 26. ¿Por qué? Porque sale de la misma temperatura, sale con la misma temperatura del evaporador. La corriente 2 y la corriente 3 salen en equilibrio, o sea, van a salir a la misma temperatura, que serían 70 grados centígrados. Entonces esto sería igual a 0.87 que multiplica a 70 menos 26, y esto nos quedaría con un valor de 38.28. entonces eso sería 38.28. Entonces eso serían kilocalorías sobre de kilogramo. Ok, ya tengo todo. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir en esta fórmula que tengo aquí para calcular la cantidad de calor que se va a necesitar para esta evaporación. Entonces QS, la cantidad de energía, va a ser igual a M2, que ya sabemos que es 75.862 kilogramos por hora, que multiplican a H2, y H2 ya sé que es igual a 601.826 kilocalorías sobre de kilogramo. Entonces aquí se van kilogramos y kilogramos y nada más me quedan unidades de energía. Luego, por ejemplo, sería M3, y M3 ya sé que es 24.138 que multiplica a H3, que serían 38.28. igual también tendría las mismas unidades, kilocalorías sobre de hora, más lo último que serían 100 menos, perdón, 100, bueno, no va a afectar nada, menos 100 sobre de, bueno, esto se multiplica por la entalpía de 0. Entonces esto es igual con 0, no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces es por eso que es más fácil, digamos, tomar la temperatura de entrada del evaporador como temperatura de referencia, porque se eliminan algunos términos. Entonces serían 75.862 por 601.826 más
24.138 que multiplica a 38.28. Entonces esto es igual a 46.579. Entonces la cantidad de calor que necesito es 46.579.76 kilocalorías por hora. Es la cantidad de energía que voy a agregar en este medio de calentamiento para producir esta evaporación. Ok, entonces ya tengo la cantidad de energía para el proceso evaporativo. Ahora lo que necesito es la cantidad de, bueno, ese sería el inciso A, la masa de agua de enfriamiento necesaria para condensar el vapor si este opera adiabáticamente. O sea, cuando dicen opera adiabáticamente, quiere decir que no va a haber pérdidas de energía. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer el balance de energía en el condensador, ¿sí? Entonces todo esto lo voy a pasar de este lado. Ok, ok, y entonces tengo que hacer el balance de energía en el intercambiador. Aquí veo las corrientes. Tengo el balance de energía, y veo que serían las corrientes que están entrando, es energía 2 más energía 5, y esto va a ser igual a energía 4 más energía 6 más QP. Pero como opera adiabáticamente, cuando nos dicen opera adiabáticamente, QP es igual con 0. Entonces, bueno, ya tengo esto. Necesito pasarlo en forma de entalpía. Sería M2 por H2 más M5 por H5 va a ser igual a M4 por H4 más M6 por H6. Entonces M5 y M5 y M6, estas M5 y M6 son iguales, igual que M2 y M4. Entonces aquí quiero calcular M5. Entonces voy a despejar M5. Entonces M5 lo voy a pasar de este lado. M5 va a ser igual a M5 va a ser, lo voy a pasar de este lado y va a estar multiplicando H6 menos H5, y de este lado voy a pasar a M2 y va a estar multiplicando a H2 menos H4. Y de aquí ya puedo despejar M5. M5 sería igual a M2, ya sé cuánto vale M2, por H2 menos H4 entre de H6 menos H5. Entonces otra vez tomamos como temperatura de referencia a tomamos como temperatura de referencia 26 grados centígrados. Entonces T de referencia es igual a 26 grados centígrados. Lo que voy a hacer es que tendría yo que bueno, ya tengo H2 ya la había yo calculado, entonces es la misma que voy a utilizar. H2 va a ser igual a 601.826. Estas serían kilocalorías sobre de kilogramo.
Entonces ya tengo H2. Necesito calcular H4. ¿Qué sería H4? Pues nos vamos aquí al diagrama y vemos que es un líquido. Entonces el Cp es de 1 y la temperatura es de 58. Entonces pues es muy fácil calcular esto. Esto sería 1 por 58 menos 26. Esto sería igual a 32 kilocalorías por kilogramo. Ok, entonces eso sería H4 y H6 o H5 primero. Entonces H5 sería igual, también tenemos un Cp de 1 y está a 25 grados centígrados. Entonces ahí me va a dar una negativa, pero no importa, porque a final de cuentas, como solamente es temperaturas de referencia, entonces serían 1 por 25 menos 26 va a ser igual a menos 1 kilocaloría sobre de kilogramo. Y por último H6, ahora sí, la corriente 6 va a estar en 38 grados centígrados, entonces serían 1 por 38, esto era 25, perdón, 25, ¿sí? Porque es la temperatura a la que está la corriente 5, 25. Entonces serían 38 menos 26, esto me da un valor de 12 kilocalorías, 12 kilocalorías sobre de kilogramo. Entonces ya sustituyo valores. Ya sé que si divido entalpías sobre entalpías, no me quedarían se van las unidades de energía sobre de hora y nada más me quedarían las de masa sobre de hora. Entonces M5 va a ser igual a la masa 2, que la masa 2 ya habíamos dicho que tenía un valor de, aquí está, masa 2, masa 3, masa 2, 75,862. 75,862. 75,862. Voy a checarla de nuevo. 75,862 y ya tengo todas las entalpías, entonces ya las tengo ahí cerca. Entonces esto ya sabemos en qué unidades van a estar en kilogramos por hora, y esto multiplica a H2, que serían 601 menos 826 menos H4, que serían 32. No sé qué puse aquí, este es un punto, menos 32. ok, todo esto se divide entre de H6, que serían 12 menos 1. Entonces esto sería en kilocalorías sobre de hora y eso está en kilocalorías sobre de hora. Entonces por lo tanto estos dos se eliminan. Y entonces haciendo las operaciones tendría yo que estos serían 75,862 que multiplica a 601,826 menos 32. Esto dividido entre de 12, menos por menos da más 1. Entonces tendría yo un total de 3.325,24. Entonces M5 serían 3.325,24 y estarían en kilogramos por hora. Entonces, ¿qué representarían esta M5? Es la cantidad o el flujo másico que debo de introducir aquí en esta tubería para que la corriente de vapor se logre condensar y llegue a una temperatura de 58 grados centígrados.
en unidades de kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Entonces aquí debo de hacer ese flujo, de meter este flujo. Si meto menos, esta temperatura se puede incrementar. Entonces por lo regular, las temperaturas que nos marcan marca el problema no se pueden mover. De hecho, no se van a mover en esta materia de balance de materia y energía, porque son temperaturas ya fijas, son temperaturas que nos da el problema, en las cuales el proceso ya está configurado para que trabaje con esas temperaturas específicas. Entonces lo que nosotros podemos mover en este caso, pues, o calcular, sería la cantidad de agua que vamos a estar agregando. Entonces eso es lo que nos piden calcular a nosotros, ¿sí? Estas temperaturas de salida nosotros no seríamos capaces de moverla.